Shalom a todos, al lejano y al cercano, a nuestra comunidad Besh. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de la parashá Asin. Escuchen, basada en Devarim, Deuteronomio 32:1 al 52. En los profetas tenemos 2 de Samuel 22:1 al 51. También estoy incluyendo Zacarías 14:9. Y en los escritos mesiánicos, entre otros, Juan 6:26 al 35. Dentro de los principios que encontramos en las escrituras, estaré abordando brevemente el tema de que el Eterno es uno, y como dice el profeta Zacarías, en aquel día será uno, y uno su nombre. Veamos qué tenemos en esta parashá. Como aspectos generales y resumen de lo que incluye la parashá, tenemos que Moshe eleva en canto las palabras que dirige al pueblo de Israel como su despedida. Y dentro de esas palabras, él rememora los acontecimientos pasados y anuncia eventos futuros de castigo y redención en medio de la confrontación al pueblo de Israel por olvidarse de Hashem. Dentro de esas palabras, el pueblo de Israel es exhortado para que cuiden de cumplir la Torá. Y al culminar toda esta porción que se estudia, Moshe, el Eterno, le permite que vea desde el monte Nebo la tierra prometida antes de su muerte. Entre los diferentes aspectos que plantea Moshe en esta porción, en su canto, están unas palabras claves referidas a la caracterización que él da en este momento de ese Dios único, el Elohim único. Y él dice, porque el nombre del Eterno proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Veamos algunos aspectos de toda esta grandeza declarada por parte de Moshe acerca de nuestro Elohim único. Cuando las escrituras hablan de la roca en el Tanakh, encontramos la palabra sur, que significa refugio, Dios, cuando es referido al Eterno poderoso, filo, fortaleza, fuerte, fuerza, pedernal, peña, peñasco, piedra. Por eso esta palabra debe ser interpretada en el contexto y dependiendo de a qué se está refiriendo este término, la roca o roca. Por ejemplo, en el caso de Devarim, dentro de esta misma porción de la Torá, encontramos en Devarim 32:31 que dice Moshe, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Aquí Moshe está diciendo que la roca, es decir, el fundamento, el poder que ellos le atribuyen a sus dioses ajenos, a sus ídolos, no es como nuestra roca. Y que las demás naciones lo saben. Y por eso, al Israel irse tras dioses ajenos, al ser infiel y pasar por la barra de la corrección, entonces las naciones ven a Israel y lo juzgan por esa infidelidad, sabiendo que la roca de ellos no es como nuestra roca. Es decir, el fundamento de la fe de las naciones no es como el fundamento de la fe del pueblo de Israel, que creemos en la roca que es el fundamento de todo lo creado. Igualmente encontramos esta cita en varias porciones del Tanakh, pero en este caso el profeta Isaías 51 dice, mirad la piedra de donde fuiste cortado y la caverna de la fosa de donde fuiste arrancado. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara la que os dio a luz, porque solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. En este caso se refiere a la roca como a Abraham, porque él es el principio, el inicio de un llamado y de la creación de un pueblo al cual se le da el pacto. Él es el patriarca. Abraham es el patriarca y por eso es llamado en este caso la roca. Y en la misma porción, en el verso 18, dice Moshe, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. En este caso, se refiere al Eterno, esa roca que es el origen de todo. Nos dice Maimónides en la Guía de los Descarriados, cuando se refiere a este término, la roca y al Eterno, dirigida esta palabra a él,
es porque Él es el origen, la causa eficiente de todas las cosas que no son Él. Es decir, el Eterno es el fundamento de todo. Y por eso Él dice, ten la firme e inconmovible convicción de que Dios es el origen de todas las cosas, porque ello te llevará al conocimiento del ser divino. Por lo tanto, en la medida que nosotros reconocemos que Él es el origen de todo lo que existe, allí vamos conociendo más aún a profundidad todo lo que representa el Eterno, el Dios de Israel, la roca de Israel para nosotros. Y de acuerdo a los escritos mesiánicos encontramos varias citas que también se han explicado en otros mensajes que están en el canal, como el explicado por el More Alexander Piña. Y en este caso voy a hacer mención de la cita de Colosenses 1, 15, 19, que explica ese carácter originario, el origen de las cosas en Yeshua HaMashiach. Colosenses 1, 15 al 19 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, es decir, la congregación, Cajal, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, porque en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por eso en esta preeminencia en que Yeshua HaMashiach, es decir, Mashiach es el origen de todas las cosas y todo fue creado por medio de Él y para Él, por aquella luz verdadera, como lo dice Yohanan. Y por eso Yeshua cuando cita estas palabras, y ahí la diferencia de Yeshua como la roca y Abraham como la roca, cuando Yeshua dijo, de cierto les digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Porque si bien Abraham es la roca de donde sale, de donde se origina el pueblo de Israel, y de donde, como dice también los escritos, de donde toma nombre toda familia en la tierra. Pero Yeshua es el origen de la creación, y por eso él dice claramente, antes que Abraham fuese, yo soy. Estas palabras son profundas en cuanto al significado de lo que es la roca. Yeshua HaMashiach es la roca. Yeshua HaMashiach, dice el autor de los Hebreos en 2:10, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Aquí se dice que Yeshua es el autor de la salvación. Y en Primera de Corintios hay algo muy interesante porque dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Es decir, el Padre Eterno sujetó todo debajo de los pies, es decir, bajo la autoridad de Yeshua. Y dice, y claramente se exceptúa, aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Pero, ¿cuál Dios? Entonces aquí estamos hablando de Adonai Echad, es decir, Adonai es uno. Y veamos un poco más amplio esta situación de cómo es esto de que el Padre le sujeta al Hijo la autoridad, pero luego el Hijo será sujeto a él para que Dios sea todo en todos. Veamos. Y es que el origen de todas las cosas la encontramos en Bereshit, en Génesis, como cita Génesis 1, 1 al 5, de una manera resumida. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Esta versión, Reina Valera, dice un día. La versión de la Torá
comentada por Rashi, igualmente dice, y Dios llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche, y hubo anochecer y hubo mañana, día 1. En otras versiones dice primer día, pero en el original hebreo dice es un día o día 1, que es como mejor se traduce esta palabra. Esa palabra 1 igualmente viene de la palabra hebrea ejad, que implica esa idea de unicidad, de singularidad, y debe entenderse en el sentido de único. Por eso cuando nosotros decimos Adonai Ejad, el Eterno es único. Y aquí, cuando dice día 1, se refiere a que ese día era único. Primero, porque en ese día, precisamente, es donde se describe una realidad única, donde el único que estaba en ese momento era Adonai Ejad, el Dios único, haciendo, preparando la creación. Y esa palabra diferencia en el resto del relato bíblico en que este día se declara como día 1, día único en el que el Dios único estaba preparando la creación. Y hay el detalle que ha sido descrito en otros estudios cuando dice que el Eterno separó la luz de las tinieblas. Y hay una coincidencia en las diferentes interpretaciones de los sabios, donde esta luz que el Eterno separó no es la luz del día, sino la luz que el Eterno reservó para los justos, y Él la apartó porque los impíos no merecían esta luz. Esa luz es a la que Yohanan en Juan 1 hace la mención y dice aquella luz verdadera que ilumina, refiriéndose cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese es precisamente el Mesías, Mashiach, que es Yeshua HaMashiach. Dentro de esa narrativa de la creación y donde está el origen, por lo menos conocido por nosotros y que está en las escrituras como el origen de todas las cosas, dice que llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a la seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, y según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. En esta narrativa encontramos que cuando culminó el día segundo, el Eterno no dijo que era bueno, sino que después que continúa en esa parte de la creación y culmina lo que empieza en la narrativa del segundo día, es que dice, y vio Dios que era bueno, y luego repite cuando dice, y culminó, era el día tercero, y vio Dios que era bueno. Y dicen los sabios que esto ocurre es porque al no haberse culminado algo, al no estar completa esta creación, no podía decirse que estaba bueno. Es decir, para lo cual el Eterno estaba creando esta parte de la creación, las aguas, los mares, la tierra, lo seco, la hierba, todavía no se había perfeccionado su creación y por lo tanto no decía que era bueno. Pero luego repite el término y dijo Dios que era bueno cuando concluye el tercer día en la etapa que narra para el tercer día. Y de esto aprendemos, de acuerdo a los sabios comentaristas, que cuando algo no ha culminado o no cumple aún el propósito porque no se ha perfeccionado para cumplir el propósito para el cual fue creado, todavía no se dice que es bueno. Así que tengamos eso presente para el próximo comentario. Encontrando en las escrituras que Mashiach está desde el principio, porque él es el Reshit, principio de la creación, que por él todo fue hecho y que sin él nada hubiese sido hecho. Encontramos unas palabras que han sido parte de controversia en los escritos mesiánicos, que está en Mateo 19, 16, 17. Cuando un hombre se acerca a Yeshua y le dice, Maestro bueno,
¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Esto es lo que dice la versión Reina Valera 2000. Sin embargo, cuando analizamos qué es lo que dicen otras versiones, no es exactamente eso lo que dice. Por ejemplo, la nueva versión internacional dice, sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, maestro. Fíjense que aquí no dice maestro bueno. Y luego continúa y dice, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? Realmente, según esta versión, la persona preguntó no es maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Y sino, maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Yeshua le dice, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Es decir, no le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y respondió Yeshua y le dice, solamente hay uno que es bueno. En esta versión no dice Dios, sino uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Veamos otras versiones. Dice en la Septuaginta, y he aquí uno llegándose, en base a esta misma cita de Mateo 19:17, le dijo, maestro bueno. Aquí dice que dijo maestro bueno. ¿Qué de bueno haré para tener la vida eterna? Y él dijo, ¿qué me preguntas de lo bueno? Uno es el bueno. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y en la Biblia textual dice, y aquí acercándose uno le dijo, maestro, no dice bueno, dice maestro, ¿qué cosa buena haría yo para tener vida eterna? Entonces él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En resumen, y viendo las diferencias y coincidencias que tienen estas versiones, veamos en síntesis qué fue lo que dijo Yeshua como respuesta. Primero, en algunos coincide en que le dijo maestro bueno y en otros solo maestro, porque hay una interpretación del griego en cuanto a si preguntó qué bueno haría yo o si le dijo maestro bueno a Yeshua. Sin embargo, hay algunos aspectos claves en esta cita. Veamos. Encontramos que la respuesta de Yeshua, y que coincide en las diferentes versiones, en la mayoría dice que Yeshua dijo, bueno es uno. De hecho, en el original griego no aparece la segunda palabra que dice Dios, sino bueno es uno. Y la otra respuesta que da Yeshua a la pregunta de la persona es, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, recordamos las palabras de Yeshua cuando dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces Yeshua se refería a que bueno es uno, es decir, Adonai Echad, la perfecta unicidad del Eterno, es decir, Él y el Padre que hacen uno, eso es bueno. Y Yeshua le dijo a él, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Es decir, entrar en la vida, que quiere decir cuando uno escoge el camino del bien, esto es, guardar los mandamientos del Eterno. Por eso dice Primera de Juan, todo el que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Entonces uno empieza por entrar en la vida, es decir, escoge guardar la Torá. Pero entra en la vida eterna y en el camino hacia la vida eterna cuando sigue al Padre y al Hijo. Es decir, al único. Por eso Yeshua dijo, bueno, es uno. El único Elohim verdadero, que son el Padre y el Hijo, porque Yeshua dijo, yo y el Padre, uno somos. Por lo tanto, Yeshua mismo dijo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Retomamos las palabras de Moshe cuando se refirió al Eterno y dijo, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Por eso, cuando dice que su obra es perfecta, se refiere que Él juzga con justicia.
y que su actuación es perfecta. Por lo tanto, Él no requiere que se modifique lo que Él hace, ni lo que Él determina. Por eso cuando en la misma porción de la Torá que estamos revisando, cuando dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Lo que les está preparado se apresura, porque el Eterno juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá. En esta porción de la Torá encontramos cómo Moshe hace un recuento desde el llamado, las vicisitudes, la infidelidad, pero también anuncia la redención. La redención está prevista desde el mismo momento de la creación, desde el mismo momento en que el Eterno decidió apartar esa luz, reservar esa luz que sería la luz futura para los redimidos de su pueblo y para los redimidos del mundo. Por lo tanto, por eso anuncia el profeta en Zacarías cuando dice, y Adonai será rey sobre toda la tierra. En aquel día Adonai será uno y uno su nombre, como lo proclamamos nosotros. Adonai será uno, Adonai Ejad, y uno, es decir, único su nombre, porque Él es único. Él es uno, el Padre y el Hijo, su Mesías, la luz que reservó desde un principio para reservarlo para los redimidos de la humanidad. La luz que vino a alumbrar al mundo, aquella luz verdadera, como lo dijo Johanan. Y por eso muchos de los detractores, de los que no creen en Yeshua como el Mesías, les pasó como el mismo Yeshua lo identificó entre sus seguidores, que dijo, prosiguió Yeshua y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ciertamente Yeshua también dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y por eso le dijo al joven que le preguntó qué tenía que hacer para obtener la vida, y él le dijo, entra en la vida y esa vida era la palabra, es decir, sigue la Torá cumpliendo los mandamientos. Así entramos en la vida, escogiendo la vida, pero la vida eterna y esa luz reservada para las naciones y para Israel en la eternidad, para los redimidos que nos dará Mashiach, solamente será posible si creemos en Él y si tenemos al Padre y al Hijo. Y por eso dice el profeta Isaías, porque Adonai es nuestro juez, Adonai es nuestro legislador, Adonai es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Y si Adonai salva y Yeshua salva, es porque Yeshua es una Ejad, es decir, uno con el Padre, y esa unidad la veremos al final de los tiempos. Hoy lo vemos como una distinción, pero hoy vemos, como dice, vemos oscuramente, pero al final de los tiempos Adonai será uno y uno su nombre, Adonai Ejad. Por lo tanto, en esta parashá, así, escuchen, así como Moshe le dijo a su pueblo, al pueblo de Israel, que escucharan sus palabras en ese canto, recordemos nosotros, y él mismo dijo, porque el Eterno juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Recordemos estas palabras, así lo dijo Johanan en 1 de Juan 2:24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio, que fue la creación, y ese es el principio, donde estaba aquella luz, donde estaba el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas, donde estaba la voz del Eterno haciendo realidad la creación, que eso permanezca en nosotros, que no perdamos la visión de quién es la roca. La roca es Adonai Ejad, el Dios único. Y dice Johanan, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esto es Adonai Ejad. Bendiciones a todos y no nos separemos de la roca de la eternidad.